A todos, bienvenidos a este primer congreso de seguridad y de Corporación PIR, nuestro Congreso Internacional de Seguridad, Prevención de Riesgos de Higiene Industrial, que ha sido programado para empezar el día de hoy. Es un evento que nosotros estamos realizándolo para todos quienes nos están visitando, quienes recién nos conocen, informarles que nuestra empresa, el Centro de Investigación y Desarrollo, Corporación PIR, cumple este año 50 años de trayectoria empresarial, ¿sí? Dedicado a las actividades de capacitación, entrenamiento y formación en diferentes áreas, no solo las de seguridad, sino también de habilidades blandas, actividades administrativas. Entonces, la verdad para nosotros es un gran gusto y realmente un gran placer poder celebrar este año estas bodas de oro de la empresa y que podamos a la vez obviamente compartir esta alegría con todos quienes en este momento nos están acompañando, sea por Zoom en el momento conectados o inclusive por Facebook Live, que está también habilitado. Les comento, nosotros vamos a tener 3 días de jornadas educativas en materia de seguridad industrial, higiene como tal y gestión de riesgos. Todo lo que refiere a la salud ocupacional que nosotros debemos tomar en cuenta para nuestras empresas. Este evento está pensado precisamente en todas aquellas empresas y obviamente sus colaboradores que muchas veces no tienen claro qué es lo que deberemos hacer, qué es lo que deberíamos nosotros conocer y capacitarnos para poder tener un mejor desempeño dentro de nuestros ámbitos laborales. Por esa misma razón es que nosotros hemos puesto a disposición este pequeño congreso con el afán de que dentro de la temática que vamos a ver, que son varios temas, son alrededor de unos 22 temas que vamos a ver durante los 3 días, van a poder ustedes a tener la referencia de qué podría implementar dentro de mi empresa, qué podría yo colocar, informar, entrenar, capacitar, obviamente, a mi personal para evitar que se dé alguna situación de emergencia o alguna situación que pueda poner en riesgo, obviamente, la integridad tanto de las personas, que son mis colaboradores, como de los bienes que son parte de la empresa en sí. Así que, repito, para mí es una gran alegría poder estar coordinando este evento. Mi nombre es Cristian Celi, coordinador de operaciones de Corporación PER. Y bueno, saludarlo, en este momento está en una situación médica precisamente, a nuestra socia mayorista igual, Jacqueline Recalde, y a nuestro representante legal, Pedro, el arquitecto Pedro Cueva, quienes obviamente son quienes han mantenido a flote esta empresa después de algunas situaciones debido a la pandemia, debido a otros factores que obviamente han afectado a muchas empresas. Sin embargo, es una empresa que ha sabido solventarse durante todas las crisis que hemos tenido, desde las económicas hasta las de salud, epidemias y demás, para poder obviamente salir a flote. Nos podemos referir a muchas empresas multinacionales que inclusive son parte de nuestra cartera de clientes y para ellos obviamente también está pensado algunas actividades que estaremos obviamente indicándolas durante el transcurso de estas 3 jornadas del Congreso, ¿sí? Empieza el día de hoy, 9 de marzo, y termina el sábado 11 de marzo a las 7 de la noche. Quiero comentarles de paso que nosotros vamos a tener algunas actividades. No solo son las exposiciones, que primero quiero agradecer a todos nuestros instructores, nuestros expositores, que realmente nos han ayudado con su colaboración. Muchas de estas personas que van a estar tras la pantalla dando su conocimiento, la información, la experiencia que han tenido durante tantos años, tanto de formación, de entrenamiento y de capacitación también, son personas que son la mayoría parte de nuestro staff de instructores a nivel de Ecuador, a nivel de país, y además también tenemos compañeros de otros países que nos están acompañando. Realmente los instructores de diferentes nacionalidades que durante este congreso nos van a apoyar durante el proceso de capacitación. Realmente hay que resaltar que son personas con mucha trayectoria, que son personas que conocen mucho del tema que se va a realizar, se va a ver durante estas jornadas. Y precisamente es por ello que quiero darles un agradecimiento fraterno debido a su colaboración durante este evento. La intención
precisamente de que sea un evento internacional y no solo un evento interno. Yo sé que estamos a nivel de Ecuador trabajando principalmente. Nosotros somos una empresa legalmente conformada y reconocida por el Ministerio de Industrias y de la Productividad aquí del Ecuador, como también regulada y bajo licencia autorizada y resolución del Ministerio del Trabajo, ¿sí? Que es obviamente los organismos que tienen competencia en la regulación de empresas como la nuestra, que es una operadora de capacitación. Adicional a esto, nosotros tenemos el apoyo de algunas instituciones que son parte de este proceso bueno, para este congreso, como son el Instituto SECAMI, precisamente de México, que nos han dado el apoyo, precisamente su aval, para poder participar también durante este proceso. Tenemos también a otras empresas como son el, el, la empresa precisamente Prevo Salud, que es una empresa precisamente en consorcio, digámoslo así, con la empresa Concesa, que se dedican a todo el tema de laboratorios y examinación médica de salud ocupacional, principalmente, entre otros más, y que también nos están apoyando. Y bueno, todas estas empresas ya nos van a dar, nos han dado algunas sorpresas que iremos indicando durante el transcurso de esta jornada para que conozcan precisamente cuáles son las novedades que ellos nos van a poner a disposición a todos quienes participen de este congreso. Y además les invitamos que por favor nos acompañen, que no nos dejen precisamente porque van a ver algunas novedades, algunas sorpresas en el transcurso de todas las ponencias que se van dando, además del conocimiento y obviamente la gran experiencia que nos van a compartir los instructores. El acceso a este evento es gratuito, no tiene ningún costo, así que todo el mundo puede ingresar y llevarse este conocimiento que es el que nosotros estamos entregándoles a todos quienes participen en las dos líneas que estamos nosotros trabajando. Solamente habrá un costo quienes deseen, obviamente, el certificado, la constancia del haber participado en el Congreso durante los 3 días, es el único que tendrá un costo precisamente para poder nosotros tener, bueno, de alguna manera ir solventando algunos gastos logísticos que hemos tenido durante este proceso. De todas formas, en el chat se les está dando igual los medios o métodos de pago para quienes lo deseen. Y si no, repito, obviamente el acceso es gratuito a la información como tal. Bueno, ahora sí, vamos a dar paso a nuestro primer ponente. No sin antes igual presentarles a Edison Selly, quien también es instructor de Corporación PIR, y él nos va a ayudar en calidad de moderador durante todas las 3 jornadas del Congreso. Así que él va a estar coordinando, obviamente, para los diferentes ponencias que se van a ir presentando. Nos veremos más adelante con ustedes. Y Edison, ¿quieres comentar algo para dar luego paso ya a nuestro primer ponente, que es Eric González? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Gracias, Cristian, justamente por la invitación a este primer congreso internacional que estamos realizando como Corporación PIR, celebrando nuestras bodas de 50 años, como sabemos decir, ¿no? Y bueno, agradecerles también a las personas que nos están acompañando el día de hoy en esta jornada que estamos por empezar y tendrá una duración hasta las 7 de la noche. O sea, básicamente estaremos estos 3 días con esa carga horaria. Por tanto, no se pierdan los temas, están bastante interesantes. Tenemos nuestros expositores con gran trascendencia académica, con gran experiencia y nos van a compartir todo su conocimiento en este tiempito que les hemos designado. Eso nada más, Chris, para terminar y estaremos ya para dar inicio con nuestro expositor el día de hoy. Muchas gracias, Edison. Bueno, sin más preámbulos, quiero presentarles al magíster Eric González Tobar, quien es una persona como ya habíamos hablado, con gran trascendencia académica. Es ingeniero en administración para desastres y gestión del riesgo. Es docente investigador tecnológico universitario Argos. Es miembro también de la Asociación Internacional de Investigadores de Incendios Provocados, la IAI por sus siglas en inglés, y miembro del Colegio de Ingenieros en Administración para Desastres y Gestión de Riesgo del Guayas, ¿sí? Una provincia de nuestro país aquí en Ecuador.
También es miembro del Colegio de Profesionales de Gestión de Integral e Inclusiva del Riesgo de Desastres de Chile. Y el tema que va a tratar el día de hoy es fundamentos, legislación y normativa en seguridad y salud en el trabajo. Hemos pensado precisamente que este día vamos a trabajar bastante con algunos procesos de normativa para ubicarnos en contexto y tener la base para todo el resto de exposiciones que se van a dar en los siguientes días. Así que el día de hoy vamos a tener el primer tema, fundamentos de legislación y normativa en seguridad y salud en el trabajo. Con ustedes, el señor Eri González Tobar. Bienvenido, Eri. Muchas gracias a todos, muy buenos días. Gracias por la invitación y felicidades por estos 50 años de la Corporación PIR. Saludos a la distancia. Me encuentro en Guayaquil, para los que no saben. Listo. Bueno, mi tema básicamente es muy interesante. Vamos a hablar acerca de los fundamentos, parte de la legislación que tenemos directamente en nuestro país y a su vez también cómo debemos aplicarla también dentro de ella. También soy colaborador por parte de la corporación, soy instructor de la empresa hace mucho tiempo. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros hablamos de fundamentos y legislación de normativa en seguridad del trabajo, nosotros nos imaginamos automáticamente esta imagen de todos los accidentes y todas las acciones que debemos tener de seguridad dentro de él. ¿Ok? Pero a su vez también nosotros tenemos que basarnos en la seguridad en algo muy integral. Y en este caso debemos tener unos conceptos bastante básicos al respecto. Primero debemos seleccionar y debemos entender cuáles son los tipos de riesgos y las seguridades que tenemos que tener acerca de ellas. Cuando hablamos de lesiones en trabajo, hablamos de la seguridad industrial. En otras palabras, el safety. ¿Ok? Cuando es de robos y asalto, hablamos de protección industrial, que es el security. ¿Ok? A su vez también tenemos enfermedades que hablamos de la seguridad e higiene industrial. Impactos ambientales, protección al ambiente, incendios, protección contra incendios, expresiones y derrames, seguridad en el proceso, y emergencia o desastre, que en realidad se encarga la protección civil. ¿Por qué quiero dejar muy claro realmente estas dos cosas? Porque cuando mucha gente incluye todo lo que es el security y el safety en una sola como parte integral. Y la verdad es que son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa, como les dije, es la seguridad industrial y otra cosa es la seguridad para todos los que son asaltos y robos. Y cuando hablamos también de enfermedades, hablamos de una salud ocupacional e higiene industrial. Pero, ¿cuál es el objeto directamente de esta ley, la que nosotros tenemos directamente en nuestro país? En primer lugar, es promover una cultura de prevención de riesgos laborales, ¿ok? Donde están inmersos ¿quiénes? El Estado, los empleadores y los trabajadores, ¿ok? Dentro del Estado tenemos el Ministerio de Trabajo, el IES y el Ministerio de Salud Pública, que a su vez ellos son el ente fiscalizador, el ente controlador directamente de todas estas normativas y leyes que tenemos en el país. A su vez también los empleadores dentro de sus funciones es prevenir, crear acciones, hacer gestión dentro de la empresa. A su vez, los trabajadores, ¿cierto? Y las organizaciones internas que tenemos, ¿qué es lo que hacen? Dialogar y participar de todas esas acciones que realmente los empleadores tienen que ejecutar. ¿Cuáles son los objetivos directamente de la gestión? En primer lugar, establecer condiciones de trabajo seguras y saludables. ¿Okay? Luego, disminuir lesiones y daños para la salud. Y en este caso, tratar de generar una cultura de seguridad dentro de la empresa. A su vez, también mejorar la productividad con una visión preventiva dentro de ella. Y para todo esto, lo más importante que lo que tenemos es cumplir la ley. La OMS, el año 2021, informa que hay casi 2 millones de personas mueren cada año por las actividades relacionadas con el trabajo. Por lo tanto, esas pérdidas que tenemos se relacionan o se basan directamente en indemnizaciones, en pérdida de jornadas laborales, mucho dinero, ¿cierto?, que tiene que la empresa cubrir, ¿cierto?, por la falta del trabajador en esa área. Dentro de nuestra legislación tenemos algunos de los más comunes dentro de lo que nosotros tenemos que aplicar en el área de seguridad. Primero tenemos a la Constitución, luego tenemos la Decisión 584, que es el instrumento andino de seguridad en un trabajo. A su vez también Ecuador tiene convenios firmados con la OIT en base a lo que es seguridad y salud. A su vez tenemos la resolución 957, que es el reglamento
Una cosa es el instrumento y otra cosa es el reglamento andino de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Luego tenemos el Código de Trabajo, la Ley de Seguridad Social, a su vez también tenemos el famoso Reglamento 2393, que es el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente. A su vez también tenemos el Reglamento de Funcionamiento de los Servicios de Empresa, que es el Acuerdo 1404. Y por último tenemos la Resolución 513 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Existen muchas más que las vamos a ir viendo dentro de esta exposición. La Constitución del Ecuador, en su artículo 424, esboza: la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del orden jurídico. ¿Ok? A su vez, la 425, el orden jerárquico de la aplicación de las normas de en sí, el orden jerárquico que debemos aplicar directamente en el país en base a las leyes. Primero tenemos a la Constitución, tratados, convenios internacionales, leyes ordinarias, normas regionales, distritales, reglamentos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones y otros actos que se deben realizar. Recuerden, y esto básicamente está basado en ¿qué? En lo que nosotros llamamos la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen, dentro de la cúspide, dentro de esa pirámide tenemos, en primer lugar, a la Constitución. Es la ley básicamente que rige en todos los países. Nosotros la tenemos en la última actualización del año 2008, ¿ok? A su vez también, dentro de los tratados, tenemos dentro de la comunidad andina. La comunidad andina, para que ustedes sepan, incluyen los países de Perú, Bolivia y Venezuela, Colombia, ¿ok? Por lo tanto, esa comunidad andina, nosotros como país estamos inmersos dentro de ella y para eso tenemos la decisión 584 y la resolución 957. A su vez, también tenemos convenios firmados por la OIT. ¿Ok? Esos tratados y convenios internacionales se reflejan en qué? En lo que nosotros llamamos las leyes orgánicas. Y ese Código del Trabajo, esa LOCEP, es el COIP, son las reglamentaciones que a nivel país son las que nos sujetan y nos dan las reglamentaciones, tanto ¿para qué? Para las directrices que podamos tener directamente dentro de la gestión que debemos hacer dentro de las empresas y lo más importante, las sanciones. Y eso es muy importante que debamos conocerlo. A su vez también tenemos dentro de las leyes ordinarias el Código Civil. Luego tenemos normas regionales y ordenanzas distritales, como por ejemplo dentro del Distrito Metropolitano de Quito, que tiene la Ordenanza Municipal 042. A su vez también tenemos decretos y reglamentos donde está inmerso el Decreto Ejecutivo 2393, que es la parte de gestión que nosotros tenemos que hacer como empresa. Y a su vez también tenemos los acuerdos y resoluciones como el Acuerdo Ministerial 1404, que habla de los establecimientos de los consultorios. ¿Ok? Y lo más importante de todo, a su vez, que queda en último lugar, son los reglamentos internos de las empresas, los reglamentos internos de seguridad y salud en el trabajo. Una cosa es el reglamento interno de la empresa y otra es el reglamento interno de seguridad y salud. ¿Ok? Van de la mano en sí, pero ese reglamento le da las directrices a todos los trabajadores para saber cuáles son sus obligaciones y sus sanciones dentro de la empresa. Si nosotros nos basamos en la primera instancia dentro de la pirámide de Kelsen, que es la Constitución, tenemos que en el artículo 32 habla de qué? De la salud. La salud es un derecho que garantiza el Estado, ¿ok? Por lo tanto, ¿cómo lo va a hacer? Mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas, ambientales, de los cuales va a tener un acceso de acción integral, a su vez, a toda la población. El artículo 34 habla de la seguridad social, que básicamente es un derecho que tiene todo ciudadano, es un derecho irrenunciable y es responsabilidad de quién? Del Estado ecuatoriano. ¿Ok? Por lo tanto, el Estado garantiza y hará efectivo ejercicio pleno a derecho a la seguridad social. ¿Ok? Y eso es para todo, tanto las personas, en este caso, que trabajan y no trabajan. ¿Quiénes están inmersos en esto? Básicamente todos los habitantes del territorio ecuatoriano. En el artículo 369 hablamos del seguro universal obligatorio, que básicamente tiene cobertura ¿para qué? Para maternidad, paternidad, riesgo del trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad y a su vez la muerte. ¿Ok? En el artículo 370, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está regulada, ¿ok? Por ley, y eso está determinado en el 370, ¿ok? Por lo tanto, eso es lo que nos exigen a todos los que trabajadores
que tienen que aplicar, ¿cierto?, un descuento todos los meses para el aporte directamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en este caso, ¿para qué? Para la seguridad de los trabajadores. El 326 habla del trabajo, ¿ok? Donde dice que es un derecho irrenunciable e intangible, ¿ok? Ahora, toda persona tiene derecho a realizar labores en un ambiente adecuado y propicio, ¿ok? Donde debe garantizarse qué cosa: la salud, la integridad, la seguridad, el higiene y el bienestar de ellos, ¿ok? A su vez también, toda persona que ha sufrido un incidente, perdón, un accidente, donde han estado directamente hospitalizada, una vez que ha tenido la recuperación, debe ser reintegrada directamente a su trabajo, y eso está estipulado en el artículo 326 de la Constitución. Dentro de los acuerdos internacionales que tenemos la decisión 584, donde el instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo influye en todos estos 4 países, ¿ok? Y aquí vamos a hablar uno de los más importantes. En primer lugar, ¿en qué consiste este acuerdo? ¿Ok? En primer lugar, establece normas en materia de seguridad y salud del trabajo. Eso quiere decir, estas normas son las mismas que van a cumplirse en los diferentes países, ¿ok? Es decir, todos debemos hacer un tipo de gestión y algún tipo de seguridad dentro del área del trabajo, ¿ok? A su vez también tenemos que hablar el mismo idioma, por eso hablamos en este caso de homologar definiciones en base a los conceptos de seguridad. A su vez también incentiva el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud del trabajo. A su vez obliga en este caso a los empleadores a garantizar la protección de los trabajadores, y a su vez da unas sanciones en caso de que no se cumplan, ¿bien? A su vez basados directamente en esta norma. Dentro de las obligaciones de los empleadores tenemos en el artículo 11, que da las directrices sobre los sistemas de gestión de la seguridad y salud, ¿ok? Y a su vez la responsabilidad social y empresarial para eso mismo. ¿Y cómo lo debemos hacer? En otras palabras, formulando una política empresarial, y una vez que tengamos esa política empresarial, darla a conocer ¿a quién? A los trabajadores de la empresa. ¿Cuáles son las obligaciones? A su vez también, identificar y evaluar los riesgos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con matrices de riesgos, a su vez también haciendo mantenciones periódicas, ¿cierto? Evaluaciones completas y esporádicas directamente. ¿Con quién? Con la persona encargada dentro del área, en el área de seguridad y salud. A su vez también la idea es combatir y controlar los riesgos de origen dentro de la empresa, dando capacitaciones, ¿ok? Y en este caso, estos no tienen que ser con costo, sin costo básicamente con el trabajador, y entregando el equipo de protección personal también para ellos sin costo alguno. Eso no va por parte de él, sino en sí, ¿por quién? Por parte de la empresa, ¿ok? Y a su vez, programar directamente procedimientos, técnicas, medios, todo lo relacionado directamente, seguridad en sí, 100% dentro de ese ambiente de trabajo, para que ese trabajador no sufra ningún riesgo. Otra de las obligaciones es mantener un sistema de registro y notificaciones de accidentes e incidentes. Y eso básicamente se debe entregar a quién, a riesgos del trabajo del IES, que realmente lo pide directamente para saber en base a los accidentes que puedan ser informados, ¿ok? En este caso, ¿ok? Y eso es parte de la gestión que nosotros también tenemos que realizar periódicamente dentro de la empresa. A su vez, investigar y analizar accidentes, incidentes y enfermedades en el trabajo, informar a los trabajadores por escrito, también cualquier otro medio sobre los riesgos que están expuestos, y a su vez, una vez que les informe, los capacite, debo decirles, señores, ok, aquí tienen su equipo de protección personal, y a su vez también estas son las actividades que vamos a realizar, obviamente con una previa programación de los mismos, y a su vez, ¿para qué? Con eso vamos a mitigar o minimizar el riesgo asociado directamente a la actividad laboral que está teniendo este trabajador. Otra de las obligaciones también es establecer mecanismos necesarios para garantizar solo aquellos trabajadores que han recibido la capacitación adecuada y pueden acceder a las áreas de alto riesgo. ¿Ok? Designar según el número de trabajo, la naturaleza y sus actividades, un trabajador delegado y un trabajador como delegado de seguridad. A su vez también nos informa que debemos tener un comité de seguridad y salud. ¿Ok? Y fomentar la adaptación de los trabajos, la adaptación en los puestos de trabajo
Y para eso significa que debo hacer un análisis de riesgo en base a algún tipo de matriz donde están analizados los 6 factores de riesgo, incluidos los que son ergonómicos y psicosociales, que es lo que nos está pidiendo directamente dentro de este instrumento en línea. El artículo 13 dice, dentro de las obligaciones, los empleadores deberán propiciar la participación de los trabajadores y sus representantes en los organismos paritarios. Los organismos paritarios, ¿cómo se conforman? Eso lo vamos a ver un poco más adelante, porque eso está estipulado en el Decreto Ejecutivo 2393. El artículo 14 dice, los empleadores serán responsables de que los trabajadores se sometan a exámenes médicos de preempleo, periódicos y de retiro. Y esto no tiene ningún costo asociado para el trabajador. ¿Ok? Eso es muy importante. Nosotros dentro de las empresas necesitamos saber cómo recibimos al trabajador desde afuera y a su vez también saber si tiene algún tipo de dolencia o algún tipo de enfermedad y hacer el seguimiento periódico durante eso y a su vez también saber cómo lo vamos a sacar hacia, una vez que termine su periodo de trabajo, hacia otras empresas, ¿ok? Y eso, ese informe debe estar elaborado 100% y almacenado dentro de los departamentos de seguridad y de salud del trabajo, a su vez también con el médico ocupacional que debe realizar la función en este caso, ¿ok? Luego tenemos en el artículo 16, dice los empleadores, según la naturaleza de sus actividades y tamaño de la empresa, de manera individual o colectiva, deberán instalar y aplicar sistemas de respuestas a emergencias derivadas de incendios, accidentes mayores, desastres naturales. Bueno, aquí objeto porque los desastres no son naturales, los desastres son producidos directamente por el hombre. La naturaleza cumple su función, ¿ok? Pero así está estipulada dentro del procedimiento andino u otras contingencias de fuerza mayor. En otras palabras, ¿de dónde cuelga esto? Para que más o menos tengamos una idea. Cuando damos a respuesta a emergencia, es una conformación de brigada. Y eso está estipulado dentro de la reglamentación local que nosotros tenemos. Ah, cuando son acciones derivadas directamente por algún tipo de incendio, en este caso, tenemos que tener no solamente la brigada, sino también los equipos necesarios para suplir esa necesidad de algún incendio que vaya a tener la empresa. ¿Con qué? Con un sistema hidráulico, a su vez con un sistema de detección y obviamente la capacitación dentro de las brigadas, que es muy importante. ¿Ok? A su vez también, cuando habla de desastres naturales, es tener un plan de contingencia para tener que saber qué hacer. Y lo más importante de todo, recuerden, la empresa en sí está en un entorno. Y también nosotros tenemos que revisar qué es lo que sucede en base al entorno fuera de la empresa para saber qué es lo que nos va a poder afectar a nosotros también en un futuro cercano, si es que llega a suceder. Otra de las obligaciones en el artículo 17 tenemos que siempre 2 o más empresas o cooperativas desarrollen simultáneamente actividades en el mismo lugar de trabajo, los empleadores serán solidariamente responsables por la aplicación de las medidas de prevención de riesgos laborales. ¿Eso qué significa? Que la empresa subcontrata o contrata a una empresa para hacer trabajos internos, su responsabilidad es de ella. Por eso es importante que el prevencionista de riesgo dentro de ella sepa qué acciones debe de tomar con las empresas contratistas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque necesitamos saber si cumplen también con el proceso y las gestiones que nosotros internamente dentro de ella vamos a tener que elaborar y ejecutar. Luego de eso, tenemos el artículo 18, desarrollar labores en un ambiente de trabajo adecuado, ¿ok? Esas labores en sí las tengo que identificar y eso va incluido dentro de la matriz. Estar informadas por los riesgos laborales, solicitar a la autoridad competente la realización de una inspección de los centros de trabajo, esto está relacionado directamente con el Ministerio del Trabajo y a su vez también con riesgos del trabajo del IES, dependiendo de algún tipo de accidente que pueda haber sucedido. Interrumpir las actividades por motivos racionales considere de algún tipo de peligro, es decir, nosotros estamos en todo el derecho, si que hay algo eh, que afecte directamente a los trabajadores, en parar directamente todas esas acciones para que no puedan continuar con un proceso de agresión dentro de ellos, en este caso que se puedan hacer daño. A su vez, las obligaciones importantes de ellos, básicamente nosotros como empresa, debemos es cumplir con las normas, reglamentos, instrucciones de programas de seguridad.
Debemos de cooperar con el cumplimiento de las obligaciones que competen directamente al empleador. Usar adecuadamente los instrumentos de trabajo, así como los EPP, ¿ok? Los equipos de protección personal, ya sea individuales o colectivas. No operar, manipular equipos o herramientas u otros elementos que no hayan sido autorizados y no hayan tenido una previa capacitación con el trabajador. Velar con el cuidado integral de la salud física y mental de todos ellos. ¿Para qué? Para bajar los niveles de estrés, ¿ok? O el síndrome del burnout que pueden tener ellos, de los cuales debemos también analizarlos y evaluarlos. Informar a los superiores jerárquicos directos de cualquier situación de trabajo que a su juicio, ¿cierto?, cause daño directamente a los trabajadores, ¿ok? Someterse a exámenes médicos periódicos que estén obligados dentro de la empresa. Y lo más importante, las obligaciones del trabajador es participar como los organismos paritarios que deben ser creados, ¿cierto?, dentro de las instituciones de una cierta cantidad de trabajadores que lo vamos a ver dentro de poco. ¿Ok? Detrás de esto, ya que tenemos, en este caso, hablamos como instrumento, ahora tenemos que hablar del reglamento. Y el reglamento no es nada más y nada menos que son las gestiones que nosotros tenemos que realizar. En lo anterior vemos cuáles son las obligaciones de los empleadores y a su vez de los trabajadores. Ahora tenemos que ver cómo ejecutamos. Y para eso tenemos que hacer gestión. ¿Ok? ¿Y dónde cuelga todo esto? Dentro de lo que nosotros estamos expuestos dentro de los países miembros. En primer lugar, hacer una gestión administrativa, donde vamos a tener que tener una política dentro de la empresa, una política de seguridad y salud. Vamos a saber tener una organización, va a haber una administración, implementación, verificación, mejoramiento continuo de la misma, actividades de promoción de seguridad y salud en el trabajo, y a su vez, lo más importante que debemos llevar dentro de la empresa es una estadística. Dentro de la gestión técnica tenemos la identificación de los factores de riesgos, evaluaciones de riesgos, control y seguimiento directamente de todas esas acciones que pueden suceder dentro de ella. Dentro de la gestión del talento humano tenemos la selección, información, comunicación, formación, capacitación, adiestramiento, incentivo y estímulo. Nosotros, los prevencionistas de riesgo, trabajamos muy de la mano generalmente con talento humano. No pertenecemos al departamento de talento humano. Nosotros, dependiendo de la cantidad de trabajadores, ojo con eso, ¿okay? Eso es muy importante conocerlo. Si son nosotros cuando directamente el decreto ejecutivo 2393 en algún minuto dentro de toda esa normativa nos dice que debemos de tener un departamento de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Que debe estar liderado por un profesional dentro del área, ¿ok? Pero en este caso son dos departamentos totalmente independientes, pero que trabajan de la mano mancomunadamente. ¿Ok? Dentro del reglamento de la resolución 957 también tenemos procesos operativos básicos, como cuáles: investigación de accidentes y enfermedades profesionales, vigilancia de la salud, inspecciones de auditoría, planes de emergencia, planes de prevención, control de incendios, programas de mantenimiento, uso de equipos de protección personal, seguridad en la compra de insumos y otros más que estén relacionados propios con la empresa. ¿Ok? El 957 también habla del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En otras palabras, esto es un órgano bipartito paritario. ¿Ok? ¿Ok? Actuará como, básicamente, se va a dedicar a desarrollar funciones solamente de seguridad y salud en el trabajo. Esto no es un sindicato. El comité paritario es un grupo de personas por parte de la empresa y los trabajadores que se dedican a velar 100% por la seguridad del trabajador. ¿Ok? Y a su vez también habla del delegado de seguridad del trabajo, que dice que en aquellas empresas que no cuenten con un comité, ¿cierto?, colaborará al interior de la empresa en material de seguridad y salud del trabajo. El delegado es la persona que va a suplir, en este caso, las funciones dentro de la empresa, como la persona va a ser como el veedor de lo que está sucediendo dentro de esas áreas. Dentro de los convenios internacionales, aquí tenemos algunos. ¿Verdad? Nosotros en el país tenemos más de 160 convenios firmados y no todos están ratificados. ¿Okay? Esto es muy importante. La OIT, ¿en qué se encarga? Básicamente de entregar las regulaciones. En este caso, me habla, por ejemplo, dentro de los convenios tenemos el convenio 29 que habla de trabajo forzoso,
el 81 la inspección del trabajo, el 119 protección de la maquinaria, el 127 pesos máximos, el 148 el ambiente de trabajo, y tenemos también el 152 que habla de seguridad digital. Nosotros como país, recuerden, nosotros tenemos convenios firmados también con la OIT, no solamente con la comunidad andina, también nosotros tenemos convenios firmados y ratificados por la Organización Internacional del Trabajo. Y para eso tenemos el más importante, el Código del Trabajo, el que inicia directamente todo dentro del área de seguridad y salud. ¿Ok? En primer lugar, el artículo 38 habla de los riesgos provenientes del trabajo y dice lo siguiente, y lo vamos a leer textual. Dice, los riesgos provenientes del trabajo son cargo del empleador y cuando a consecuencia de ellos el trabajador sufra daño personal, estará en la obligación de indemnizarles de acuerdo con las obligaciones de este código, siempre que tal beneficio no les sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el responsable, básicamente, de velar por la seguridad del trabajador? Directamente es el empleador. ¿Ok? El artículo 41 habla de la responsabilidad solidaria. Dice, cuando el trabajo se realiza para dos o más empleadores interesados en la misma empresa, como dueños, socios o copartícipes, ellos serán solidariamente responsables de toda obligación con el trabajador. Muy claro y preciso. Las obligaciones que tenemos. En primer lugar, instalar las fábricas, talleres y oficinas y demás lugares de trabajo sujetándose a las medidas de prevención, de seguridad y higiene del trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias. Y aquí, cuando hablamos directamente de poner la empresa, entra desde la construcción, desde antes de la construcción, cuando estamos planificando directamente todos los planos, ¿ok? Bomberos, para que les dé el permiso de funcionamiento, les va a pedir, de acuerdo a la cantidad de área que se encuentre, ¿cierto? En base a los planos, en base al estudio, les va a decir si necesitan un sistema hidráulico o no, ¿ok? Pero eso debe estar de la mano junto con el permiso, en este caso de construcción, que debe entregar, ¿quién? Los GAT municipales, ¿ok? Una vez que tengamos toda esa información, recién ahí se va a poder construir, ¿ok? Y esas son las disposiciones normales que se realizan dentro de antes de la edificación, ¿ok? Luego dice, proporcionar oportunamente los trabajos a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo en condiciones adecuadas para que sea realizado. Y aquí estamos hablando no solamente del equipo de protección personal que le voy a entregar al trabajador, sino también de las capacitaciones y la máquina que tengan las seguridades correspondientes para él para que pueda operarla. Dice también el Código del Trabajo, la empresa que cuente con 100 trabajadores estará obligada a contratar los servicios de un trabajador social titulado. Eso significa, cuando hablamos de trabajador social, significa que son dos ámbitos. El área de seguridad y salud del trabajo no profesional directamente dentro de esa área y a su vez también tenemos que tener un trabajador social, ¿cierto? Para que lo ayude dentro del departamento a realizar ciertas actividades que tienen que hacer, ¿ok? El departamento no solamente son esas dos personas, también tengo que tener el médico ocupacional y en algunos casos puede tener a lo mejor el servicio de dentista. ¿Ya? ¿Quién no quita? Dependiendo de las directrices que pueda tener directamente la empresa. A su vez también dice, inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del aviso de entrada dentro de los primeros 15 días. Significa, toda persona que ingresa a laborar dentro de la empresa, eh, talento humano tiene 15 días para enrolarlo directamente en lo que es el sistema del IES. ¿Ok? ¿Por qué se debe hacer dentro de esos primeros 15 días? Y eso tiene una razón de ser. Porque si el trabajador se lesiona durante su primer mes de trabajo, no va a estar cubierto. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante de saber efectivamente cuánto, en este caso, es el periodo que va a tener que estar. Las sanciones no van a ser 100% por no incumplimiento. Entonces, la idea es que tengamos, ¿cierto?, al trabajador enrolado dentro de ellos. A su vez también, para que ustedes sepan,
debe de tener un plazo de 6 meses, en este caso, para hacer uso directamente de su atención médica, ¿ok? Pero si hay un accidente grave dentro de la misma, al no estar enrolado, la verdad es que ahí riesgos del trabajo del IES nos va a apretar, ¿ok? Entonces, tenemos 15 días para que los trabajadores pues, estén ya inmersos directamente dentro del IES como trabajador de la empresa. El artículo 172, a su vez también, por causas del empleador que puede dar término al contrato, dice, los dos más importantes, por indisciplina y desobediencias claves de los reglamentos internos. Hablamos del reglamento interno de la empresa y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. A su vez, el 7 habla, dice, por no acatar las medidas de seguridad de prevención y higiene exigidas por la ley o por sus reglamentos o por las autoridades competentes o por contrariar sin debida justificación las prescripciones y dictámenes médicos. Eso habla 100% el Código del Trabajo. El 140, que habla ya de las medidas de prevención y de auxilio dentro de ella, tenemos obligaciones de prevención. Los empleadores están obligados a asegurar a los trabajadores en condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. ¿Ok? Estas son obligaciones. Yo no puedo contratar a alguien pues ya para que me haga un trabajo para el cual no está capacitado. Tengo que tener una mano de obra directamente específica para el puesto de trabajo. ¿Ok? Y para eso se basa directamente en los orgánicos funcionales. ¿Ok? Que se realizan directamente a la par con talento humano. Luego tenemos el Departamento de Seguridad y Higiene del Trabajo. Estamos hablando del Departamento de Seguridad y Higiene del Trabajo. Y los inspectores del trabajo. Riesgos del trabajo del IES y eso es Ministerio del Trabajo. Exigirán a los propietarios de talleres, fábricas y demás medios de trabajo el cumplimiento de las órdenes de las autoridades. ¿Qué nos van a exigir? Iluminación y ventilación, condiciones de humedad, revisión periódica de maquinaria en talleres, revisión de servicios higiénicos, control de la afiliación directamente al IES y proveer mascarilla o implementos defensivos, ¿cierto? En este caso, si son talleres, por ejemplo, de soldadura, para que tengan una ventilación correspondiente, no solamente el mantil, ¿cierto? O la careta de protección, sino también una ventilación correspondiente para que los gases no queden inmersos dentro de esos talleres y puedan afectar al trabajador en una enfermedad profesional. Para que ustedes sepan, las enfermedades profesionales están determinadas por quién, por la OIT. Y en la OIT, si ustedes ingresan a la página web de ellos, se van a dar cuenta cuáles son las enfermedades profesionales que ya están determinadas que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o el riesgo del trabajo del IES en este caso, determina si esa persona va a tener una enfermedad profesional más adelante y está determinada. No cualquier enfermedad profesional puede ser, sino que ya están determinadas por el organismo competente, que es la OIT. Los invito, por favor, a revisar la página, porque ahí van a tener el listado de todas las enfermedades. A su vez, también tenemos que tener asistencia médica y farmacéutica. Dice, todo empleador conservará un lugar de trabajo, un botiquín con los medicamentos indispensables para la atención de sus trabajadores en caso de emergencia. ¿Ok? Y a su vez también dice, si el trabajador tuviera 25 más trabajadores, dispondrá además un local destinado para enfermería. Estamos hablando de 25 o más trabajadores, un espacio determinado directamente ¿para qué? Para la atención del trabajador en caso de que sufra alguna emergencia. El empleador que tuviera más de 100 trabajadores establecerá en un lugar de trabajo un servicio médico permanente, el mismo que a más de cumplir con lo determinado en el numeral anterior, que proporcionar a los trabajadores medicina preventiva, ¿ok? Y debe contar con un personal médico y paramédico necesario, ¿ok? Que en este caso el personal paramédico también puede ser un enfermero. Ahora, de acuerdo al acuerdo ministerial 1404 que habla directamente del área, en este caso de espacio, en este caso, digamos, consultorio dentro de la empresa, los médicos tienen un horario, ¿ok? Y dependiendo de la cantidad de trabajadores, es el horario que tiene dispuesto dentro de la empresa. Entonces, ¿quién se tiene que hacer cargo dentro de ella? Generalmente tenemos a la persona que debe estar contratada en este caso, que sería quien
la enfermera, ¿ok? Es la que supliría o suple, en este caso, la falta del médico para que él pueda llegar a cumplir con el trabajo. Luego tenemos normas de prevención y riesgos dictadas por el IES, todos básicamente las disposiciones que nos van a entregar en base a las disposiciones y a las nuevas reglamentaciones que están cambiando constantemente dentro del país, tenemos que estar pendientes de ellas y estar revisándolas. Y a su vez nos exigen que por más de 10 trabajadores, nosotros, digamos, los prevencionistas de riesgo debemos elaborar el reglamento interno de higiene y seguridad. ¿Ok? Eso es muy importante y eso lo exige directamente en el Sistema Único del Trabajo para continuar con toda la gestión que nosotros tenemos que hacer dentro de ello. A su vez, también el 436 habla de la suspensión de labores y cierre de locales. Ojo con esto, dice, se dispone la suspensión de actividades o cierre de lugares de trabajo en los que atentare o afectare la salud y la seguridad de higiene de los trabajadores o se contraviene las medidas de seguridad e higiene dictadas sin prejuicio de las demás sanciones legales. El Código de Trabajo autoriza directamente a todas las instituciones, en este caso como riesgo de trabajo del IES, en algunos casos también puede ser bomberos, a su vez también puede ser Secretaría o el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, ¿cierto? Que si ve que esta área no es segura, automáticamente la puede clausurar. Y detrás de esto también tenemos el Decreto Ejecutivo 2393, ¿ok? ¿Qué es el Decreto Ejecutivo 2393? Es básicamente el inicio, es la Biblia que todos los prevencionistas de riesgo debemos de conocer, porque ahí nos van a entregar las pautas de gestión que tenemos que realizar. Este decreto es el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente que fue creado y fue inscrito en el registro oficial el 17 de noviembre de 1986, gobierno de León Febres Cordero. Los que no saben, okay, los más jóvenes. En este caso es muy importante porque ese decreto está vigente desde esa época. Por lo tanto, modificaciones se están pidiendo actualmente para modificar directamente el decreto ejecutivo y en eso se está trabajando en ciertos comités legislativos. ¿Ok? Pero el actual es de 1986. Así que la seguridad y salud en el trabajo no es nueva en nuestro país. Está desde 1986. Y a su vez también, como vimos dentro de la pirámide de Kelsen, y a su vez, como vimos en la Constitución, nosotros, todas las empresas y todos los trabajadores deben de conocerla. ¿Ok? Recuerden una frase muy importante, el desconocimiento de la ley no me exime de culpa. Por lo tanto, si tenemos reglamentos, tenemos leyes, tenemos que ejecutarlas. Y dentro de los reglamentos tenemos el 2393 que habla de los siguientes. En primer lugar, el decreto ejecutivo establece una serie de normas de seguridad y salud y mejoramiento del ambiente laboral mediante acciones de coordinación en las entidades tanto del sector público, organizaciones empresariales y a su vez también dentro de los trabajadores. El ámbito de la aplicación es para todo ambiente laboral, tanto público y privado. ¿Ok? No, o sea, aquí todos por igual y nadie está por encima de la ley. ¿Ok? Eso hay que tenerlo bastante claro. ¿Ok? Es toda actividad laboral, ya sea desde una peluquería hasta una empresa de distribución de químicos de alto riesgo. ¿Ok? Todos estamos obligados a cumplirla. ¿Ok? ¿Cuáles son las obligaciones? Son muchas. Y dentro de ellas tenemos la siguiente: optar medidas para prevenir los riesgos de los trabajadores, mantenimiento de las instalaciones, organizar los servicios médicos, ¿cierto? Los departamentos de seguridad y salud en el trabajo, también tenemos los comités paritarios de seguridad y higiene, tenemos que organizarlos a todos ellos. Esos son los empleadores, ¿ok? Entregar gratuitamente todos los equipos de protección personal, los equipos de protección colectivo, etcétera, etcétera. Reconocimiento médico periódico, reubicación de los trabajadores por lesiones, instruir al trabajador sobre nuevos riesgos de prevención, dar información de los servicios de salud, ¿cierto? A directivos y mandos y técnicos, a todo lo que es de seguridad y salud en el trabajo, la formación, entrenarlo, capacitación, ¿ok? A su vez también facilitar las inspecciones internas y externas,
dar aviso al IES de los accidentes y enfermedades ocurridas dentro de ellas, comunicar, ¿cierto?, por medio del comité paritario, ¿cierto?, los informes recibidos de los entes, entregarlos y entregarle todo lo que sucede en la empresa, en este caso al Ministerio del Trabajo, que nos pide directamente todo lo realizado anualmente dentro de los comités paritarios. Si nosotros nos damos cuenta, el decreto ejecutivo 2393, en base a todos los acuerdos ministeriales, perdón, a todos los acuerdos internacionales que tenemos con la OIT y a su vez también que tenemos con la comunidad andina, ya los ejecutamos. Ellos nos dicen, ustedes, o mejor dicho, dentro de la comunidad andina, nosotros, el país dice, nosotros nos comprometemos a cumplir con esto, ¿ok? ¿Y cómo lo hacen? En este caso, ¿con qué? Con las reglamentaciones, ¿ok? Y aquí se ejecuta. Luego tenemos obligaciones de los intermediarios. Dice, las obligaciones y prohibiciones que sean el presente reglamento para los empleadores son también aplicables para subcontratistas. Todas las personas que van a realizar trabajo en empresas externas que no pertenecen a ellas están sujetas también a los mismos controles. Y eso es muy importante que ustedes lo sepan, ¿ok? No pueden entrar cualquier empresa y se puede lesionar y se hace cargo. Aquí hay una responsabilidad por ambas partes, ¿ok? Chicos, agradecería por favor si pueden cerrar algunos de los micrófonos porque se acopla. Gracias. A su vez también dentro de los trabajadores, dentro de las obligaciones que tienen o tenemos en este caso, en primer lugar, participar del control de desastres. Y para eso tenemos que ejecutar el plan de emergencia que debe de tener la empresa. Asistir a los cursos de seguridad y salud en el trabajo. Esos cursos dependen mucho también de la actividad que va a realizar la empresa. Es decir, si tengo espacios confinados, si tengo trabajos en caliente, si tengo trabajos en alturas, ¿cierto? Dependiendo de eso, o sea, todo eso se debe, en este caso, relacionar directamente con el área de capacitaciones. Y la capacitación va dirigida directamente a los trabajadores, porque si yo tengo gente administrativa, no hace trabajo en altura, pero ellos sí pueden hacer capacitaciones en base a que son los riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales, por ejemplo. ¿Ok? Pero toda la empresa debe asistir, ¿cierto?, a todas las capacitaciones que se deben realizar y estipuladas también por el ente control. A su vez también les pide usar correctamente el equipo de protección personal o protección colectiva, ¿ok? Y lo más importante, cuidar su conservación. ¿Y cómo hacemos eso? En este caso debemos llevar una bitácora del equipo de protección personal. Todo equipo normado cumple con un periodo de vida útil, tiene un inicio y un final, no dura para toda la vida. Por lo tanto, esa bitácora es muy importante para reemplazar ese equipo. Recuerden, más importante la seguridad del trabajador, en este caso que no se lesione, para que la empresa no tenga pérdidas mayores. Informar averías y riesgos de potencial accidente de trabajo. Si alguien dentro de la empresa ve que existe algo potencial que puede hacer daño dentro de la empresa, tiene que informar a los departamentos correspondientes para que se tomen acciones de mitigación en ese lado. Cuidar la higiene personal, someterse a exámenes médicos, no se puede ingresar con alcohol o otra sustancia tóxica, eso está penado directamente junto con el reglamento interno y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. A su vez también hay que colaborar con la investigación de accidentes directamente dentro del trabajo, ya sea in itinere dentro de la empresa. Entonces, llega el inspector de riesgo del trabajo del IES y va a conversar con las personas que eran los compañeros, justamente la persona que se accidentó. Y tenemos que ser lo más sincero posible en base a esa colaboración como inspección. A su vez también tenemos que acatar las indicaciones del IES sobre cambios de puestos de trabajo, ¿cierto? Y a su vez para no agravar las lesiones. Cuando hablamos del comité paritario, el Comité Paritario de Seguridad e Higiene del Trabajo está determinado en el artículo 14, número 1, y pide que toda empresa que tiene más de 15 trabajadores debe cumplir con el Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo. ¿Ok? A su vez, los subcomités paritarios, ¿ok?, que son directamente los hijos del comité, del paritario principal, está determinado en el artículo 2 mismo, perdón, el numeral 2 del artículo 14. Eso significa que si esa empresa tiene un centro de trabajo externo, como una sucursal, con más de 10 trabajadores, debe de tener también un subcomité paritario inmerso dentro de esa sucursal.
¿ok? Y el delegado de higiene y seguridad es obviamente menos de 10 trabajadores, menos de 15. ¿Para qué? Para que esa persona, en este caso, se encargue de velar por la seguridad de los trabajadores. ¿Ok? El delegado no siempre es el técnico a cargo del área de seguridad. Si la empresa no tiene, en este caso, un técnico, debe tener un delegado, pero ese delegado debe cumplir con un mínimo una cierta cantidad de horas de seguridad de capacitación. Debe tener capacitaciones dentro del área, si no, no puede cumplir directamente con las disposiciones. ¿Ok? Dentro de la conformación del comité paritario tenemos lo siguiente. En primer lugar, tenemos 3 representantes por parte de los empleadores, tenemos 3 representantes por parte de los trabajadores y a su vez también tenemos que enlazarlos entre sí. ¿Ok? Por lo tanto, uno debe ser líder de otra área. ¿Ok? Eso quiere decir, a su vez, cada uno de los trabajadores tiene que tener 3 suplentes. Por lo tanto, ¿cuántos trabajadores vamos a tener dentro del comité paritario? 3, 6, 9, 12. ¿Ok? Entonces, si falta uno, los suplentes van. ¿Quiénes sesionan? Sesionan los 6 solamente. ¿Ok? Y a su vez tenemos, ¿cómo se conforman? En este caso, 2 representantes de los empleadores, ¿cierto? Y 2 representantes de los trabajadores que se van a intercambiar, llamémoslo así. Uno puede ser el presidente del comité y otro el secretario, ¿ok? Que son los líderes directamente de cada uno de esos equipos de trabajo, llamémoslo así, ¿ok? Y a su vez también, dentro del comité paritario tenemos al responsable de seguridad o el técnico de seguridad y el médico ocupacional. Ellos tienen solamente derecho a voz, pero no a voto, ¿ok? Eso es muy importante conocerlo. Ellos solamente pueden ordenar, en este caso, el comité de las sesiones que ellos van a implementar, cómo la lideran, qué temas pueden tratar, ¿ok? El presidente junto con el secretario son los que van a liderar directamente ese equipo de comités que van a realizar y hablar en base a lo que es la seguridad y salud. ¿Ok? El artículo 957, ¿cierto? Estamos hablando dentro de la resolución, perdón, la resolución 957, en el artículo 13 dice, dicho delegado será elegido democráticamente por los trabajadores entre ellos mismos. ¿Ok? Por lo tanto, no es democráticamente, el delegado tiene que ser una persona que básicamente sea elegida directamente dentro de los trabajadores y a su vez también que tenga, para que ustedes sepan, los conocimientos básicos de la parte de seguridad. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes pueden conformar el comité paritario? Muy sencillo. En primer lugar, tiene que trabajar en la empresa, tiene que estar contratado, tiene que estar registrado directamente en el IES. En segundo lugar, tiene que ser mayor de edad, saber leer y escribir y tener los conocimientos básicos de seguridad y salud del trabajo. ¿Por qué? Porque necesitan ellos, en este caso, saber qué ver, qué analizar, qué, qué, qué encontrar que pueda estar afectando al trabajador dentro de la empresa. ¿Ok? Dentro de los comités también tenemos la vigencia de los mismos. ¿Ok? Los miembros del comité duran un solo año, pero pueden ser reelegidos indefinidamente. ¿Ok? Eso está en el artículo 14, numeral 9 del decreto ejecutivo 2393. ¿Ok? Por lo tanto, por eso dice en el anterior, ¿cuánto dura? Básicamente, dura un año. ¿Ok? Luego, las reuniones del organismo paritario, ¿cuánto tiempo sesionan? ¿En qué tiempo? Bueno, deben sesionar una vez al mes. Y si existe un incidente o accidente que amerite, en este caso, se hace una extraordinaria durante el mismo mes. ¿Ok? Eso está en el mismo decreto ejecutivo 2393, artículo 14, numeral 8, literal E. ¿Ok? Eso es básicamente ¿para qué? Porque si hay un accidente muy grave, en este caso necesitamos llenar directamente el informe de accidente que debemos entregar a riesgos del trabajo del IES. Y lo va a pedir directamente ¿por quién? Por el organismo paritario, que van a saber si efectivamente cumplieron con las disposiciones y a su vez también saber qué fue lo que pasó, cuál fue la acción, ¿cierto? Temeraria que pudo haber tenido el trabajador o simplemente la máquina ha tenido algún desperfecto.
Entonces, todo ese informe, toda esa investigación se debe de entregar. ¿Cuáles son las funciones del comité? En primer lugar, promover la observancia sobre las disposiciones en prevención de riesgos laborales, realizar sesiones mensuales, analizar y opinar sobre los riesgos internos de seguridad y salud del trabajo, proponer reformas, sugerirlas, ¿ok? Para poder arreglar el reglamento interno, ¿ok? Cooperar y realizar en las campañas de prevención de riesgos del trabajo, hay que fomentarlas. Hay que decir, señores, necesitamos capacitar a nuestros trabajadores para que no se lesionen, ¿ok? A su vez también tenemos que realizar inspecciones de seguridad, recomendar controles operacionales, analizar condiciones de trabajo, conocer los resultados de la investigación, vigilar el cumplimiento del reglamento. Son muchas funciones y por eso son unas razones que tienen que sesionar una sola vez al mes. ¿Ok? Luego tenemos dentro de la unidad de seguridad y higiene en el trabajo, dice, en el artículo 15, las empresas permanentes con más de 100 trabajadores, con 100 o más trabajadores, ¿ya? Debe ser dirigida por un técnico en la materia. Debe estar contratado de planta. No debería, en este caso, subcontratar los servicios de una persona. Eso no está estipulado. ¿Ok? Si es más de 100 trabajadores, debo de tener al técnico con el departamento correspondiente y por lo menos una persona que lo ayude directamente en las labores que tienen que hacer. Porque para que tengan una idea, realizar la matriz de riesgo, en este caso, ya sea la más sencilla, que puede ser la NTP 330 o la GTC 45, mínimo para analizar cada puesto de trabajo, nos demoramos prácticamente un año, más o menos para que tengan una idea. Recuerden, la matriz de riesgo está basada en los puestos de trabajo, ¿ok? No en el trabajador, en el puesto de trabajo, porque el trabajador en algún minuto se va a ir de la empresa, pero el puesto va a quedar, alguien más va a llegar a ese puesto, y ese puesto tiene que cumplir con las disposiciones de seguridad, ¿ok? Luego dice, las empresas calificadas de alto riesgo con el SIC y con menos de 100 trabajadores y mayor a 50 deberá contar con un técnico de seguridad y higiene del trabajo. ¿Ok? Y es el mismo técnico de seguridad. Hoy en día ya tenemos muchas universidades tecnológicas que estamos sacando técnicos en el área, muy profesionales en eso, de los cuales nos van a ayudar a solventar, ¿cierto?, las vacantes de seguridad y a su vez también minimizar en este caso todas las multas que pudiese tener las empresas en caso de que no estén cumpliendo con las disposiciones. Ok, el responsable, ¿ya? Está dado en este caso en la decisión también 584, artículo 11, literal A, en el acuerdo ministerial 1 del 2020, literal A, y en el artículo ministerial 135, literal 11, literal C. ¿Ok? Todos ellos hablan de lo mismo. Desde 50 trabajadores en adelante, ¿quién es el responsable de esa área? ¿Quién es la persona que debe hacerse cargo de ese trabajo? Luego, tenemos el acuerdo ministerial 174. Seguimos con las reglamentaciones. El reglamento de seguridad y salud para la construcción y obras públicas. Este reglamento es muy importante porque es específico para todas las empresas constructoras. ¿Ok? Este reglamento, junto con el decreto ejecutivo 2393, van de la mano. ¿Ok? Y aquí entran básicamente todas las que son las competencias laborales. ¿Ok? Más o menos para que tengan una idea. Recuerden, es el acuerdo ministerial 174 del 2008. En primer lugar, este acuerdo en el artículo 3 da las obligaciones del empleador. Si nos damos cuenta, en este caso el empleador va a tener una política, objetivo, recursos responsables, programas de seguridad y salud del trabajo. ¿Todo esto para qué? Muy importante. ¿Para qué? Para identificar y evaluar los riesgos, ya sea iniciales y continuar durante todo este proceso para saber efectivamente cuáles son los riesgos que tenemos que minimizar. Y todo esto, ¿en base a qué? A una planificación. La planificación es muy importante
¿Por qué? Porque nosotros durante todo ese periodo de tiempo tenemos que realizar ciertas acciones dentro de las labores de la construcción para saber efectivamente qué, cómo mitigar, evitar que ese trabajador se lesione. En el artículo 4 habla de las obligaciones de los trabajadores, donde habla prácticamente lo mismo, todas hablan casi igual. Dice, cumplir con las normas, reglamentos, instrucciones, equipos de materiales, instrumentos de operación, informar las condiciones y actos de seguro, ¿cierto? Apoyar en la investigación de accidentes e incidentes, conocer los resultados médicos, ¿cierto? Sus riesgos del área de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero a su vez sí me exige una unidad de seguridad y servicio médico. Y dice aquí, conforme a lo que determinan los reglamentos de seguridad y salud de los trabajadores en funcionamiento de los servicios médicos de las empresas, siendo la construcción un sector calificado como de altos riesgos, los centros de trabajo con número mayor a 50 trabajadores deberán contar con una unidad de seguridad y servicio médico liderados por un profesional de formación. Significa que tiene que ser una persona que tenga los conocimientos necesarios dentro de esa área, ¿ok? Para que, y que sea debidamente acreditado. ¿Cómo sabemos si esa persona está debidamente acreditada? Muy fácil. Una vez que se ingresa directamente al SUT, ingresan directamente el número de cédula de la persona y está enlazado directamente con la CENESID, ¿cierto? Donde va a revisar los perfiles que van a tener ese profesional que se va a hacer cargo de esa área y automáticamente te va a decir si cumple o no cumple. Eso hay que tenerlo muy importante. Chicos, por favor, cierren los micrófonos porque la verdad es que me pierdo con la exposición. Agradecería que cierren los micrófonos, por favor. Por favor, ¿qué tiene el lobo solitario? Sería tan amable. Gracias, muy amable. Ok. Luego de eso, ok, recuerden, entonces tenemos que, a partir de 50 trabajadores, el sector de la construcción debe de tener una unidad de seguridad y servicio médico, ok. A su vez también debe de tener un responsable de prevención de riesgos, dice, para el caso de obras o centro de trabajo con un número inferior a lo mencionado en el artículo anterior, el empleador nominará al responsable de prevención de riesgos, quien acreditará formación en seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Eso son los puntos más importantes dentro del acuerdo ministerial 174. Y a su vez también en el 59 me dice qué permisos de trabajo debo tener directamente dentro del área que voy a realizar. Y ahí están clasificados de esta manera, por permisos en caliente, permisos fríos y eléctricos. ¿Ok? En caliente estamos hablando moladoras, soldadoras, esmeriles, en los de frío, máquinas de frío, ¿cierto? Cambios de aceite, obras civiles, estructura de espacios confinados, puentes sin ignición, en los eléctricos, todo relacionado con cableado, bloqueo etiquetado, conexión, todo eso tiene que tener digamos, un formato establecido que se llamamos los permisos de trabajo para esas áreas. Siempre se debe de tener, ¿ok? Siempre deben informarle directamente al prevencionista de riesgo qué área va a trabajar, en qué hora y en qué minuto. ¿Ok? Eso es muy importante. Los permisos de trabajo siempre deben manejarse con el área que va a ejecutar y el prevencionista de riesgo. Y el prevencionista de riesgo junto con su ayudante, ¿cierto? Que se vaya a dividir en los diferentes trabajos para saber si están cumpliendo o no con las disposiciones. ¿Ok? Dentro del 174 también se habla de la certificación. ¿Ok? Y aquí hablamos de las licencias, de las calificaciones por competencia. ¿Ok? Y a su vez, eso está también determinado en el Acuerdo Ministerial 67 y 68 del 2017. Las licencias son las que me autorizan a las personas que trabajan el área de la construcción, o ya sea en el área civil o en el área eléctrica, que son especialistas en el área. No 100% en realizar su trabajo, sino que son especialistas en el área de seguridad, que van a cumplir directamente con esas disposiciones, que el trabajo que va a realizar es un trabajo seguro. Y eso lo estipula directamente el Acuerdo Ministerial 174. ¿Ok? Y a su vez también, dentro del 174 tiene su artículo 146, 147, 148, donde dice, todos los trabajadores, incluidos los que realizan actividades de riesgo, ya sea operación, equipo de manejo de cargas, deben calificarse. Y esa calificación tiene una duración de ¿cuánto? 4 años.
¿Ok? Entonces, ¿quiénes más deben obtener? Operadores de elevadores, transporte de carga, su calificación. Aquí dice, los empleadores están obligados a exigir y garantizar este requisito. Si eres el pensionista de riesgo de un área, del área de la construcción, y vas a enviar a alguien que trabaje, por ejemplo, en la parte eléctrica y no tiene los conocimientos, esa persona se va a lesionar y la verdad es que van a haber acciones legales de por medio. Y la verdad es que eso es lo que menos se quiere evitar. ¿Ok? A su vez, en el artículo 436 habla de las sanciones. Y las sanciones significan los cierres de locales o suspensión de operaciones, en este caso directamente dentro de la obra. El 135, ¿ok? El acuerdo ministerial 135 es el instructivo para el cumplimiento de la obligación de los empleadores. Y aquí entra el famoso SUT, ¿ok? Esto está determinado en el 135, ¿ok? ¿Dónde qué? Donde en el artículo 1 pide que se ingrese, ¿cierto? Todos los contratos, finiquitos, porcentajes de inclusión laboral discapacitado, registros de personas con discapacidad, y a su vez cumplir con el Sistema Único del Trabajo en base a lo que es el reporte que nosotros tenemos que hacer en el área de seguridad. ¿Ok? El SUT, el Sistema Único del Trabajo, cuando se registra directamente el técnico, o sea, es decir, voy a volver un poco más atrás. La empresa no puede, en este caso, ejecutar ningún tipo de gestión hasta que los responsables estén en el SUT. Y el paso es muy sencillo. En primer lugar, registro al técnico en seguridad y salud en el trabajo. Tengo que tener el médico que me va a ayudar directamente en la parte de la salud. Y a su vez también, cuando tenga esos dos, recién puedo ingresar mi reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo para que sea revisado. Una vez que el reglamento sea revisado directamente por el Ministerio del Trabajo y me da la aprobación, recién ahí puedo hacer la gestión dentro de la empresa. Mientras tanto, no se puede hacer. Puedo hacerla a la par para poder cumplir durante el año, pero eso tiene que estar avalado directamente en el SUT. En el SUT no se sube documentación, solamente se sube el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Y el resto básicamente es el sistema de gestión que en caso de que el inspector de riesgos de trabajo o el inspector del Ministerio del Trabajo los cite directamente para hacerle una revisión dentro de ellas, ustedes ya pueden tener la documentación correspondiente y no estén corriendo a última hora para poder cumplir con las disposiciones legales. ¿Ok? A su vez también tengo el Acuerdo Ministerial 1 del 2020, donde habla de la reforma del instructivo por el cumplimiento de obligaciones. Y aquí dice, sustituyes el artículo 10 del Acuerdo Ministerial 135 por lo siguiente, dice, el empleador deberá efectuar los riesgos de aprobación y identificación de reportes de obligaciones laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo con los siguientes temas. En primer lugar, debo tener el responsable de gestión, debo tener el reglamento interno, debo tener conformados los organismos paritarios, debo tener mi matriz de riesgo identificando todos los riesgos asociados, los peligros, medición, evaluación, control, todo eso se basa directamente dentro de la matriz, ¿ok? A su vez también debo de tener los planes de prevención, como el plan de emergencia y evacuación, ¿ok? Debo tener un reglamento, un plan de salud en este caso, un plan de emergencia o de contingencia, dependiendo de la actividad que tenga la empresa. A su vez también tengo que tener una gestión de vigilancia, programas de prevención de riesgo, también tener un registro de accidentes e incidentes de trabajo. El no cumplir directamente con estas disposiciones, hay multas, ¿ok? Por lo tanto, son $200 por cada trabajador hasta 20 salarios básicos unificados que se podría cobrar por cada empresa, ¿ok? El acuerdo también habla acerca de directamente de registrar, dice, sustitúyase la letra B del artículo 11 del artículo ministerial 135 por el siguiente texto. Dice, registrar, solicitar aprobaciones y reprobar periódicamente las obligaciones previstas en el artículo 10 a través de la plataforma informática del Ministerio del Trabajo, SUT. Luego el 3 dice, asegúrese al final, el artículo 13 del 135, lo siguiente, las empresas que cuenten con 1 a 10 trabajadores deberán únicamente reportar en la plataforma del Ministerio del Trabajo un plan de prevención de riesgos laborales. Ese plan de prevención de riesgos laborales hay un formato dentro del mismo Ministerio del Trabajo donde el delegado de seguridad
o el prevencionista de riesgo contratado directamente para la empresa lo puede bajar y lo puede modificar en base a la estructura que ellos tienen y poder presentarlo directamente en nosotros. Y aquí tenemos un pequeño resumen directamente del acuerdo ministerial, ¿ok? De lo que hemos hablado con anterioridad. A su vez también el acuerdo ministerial 1257 del 2009 nos habla del reglamento de prevención y mitigación de incendios, ¿ok? Este reglamento está estipulado generalmente para todos los cuerpos de bomberos del país donde entregan las disposiciones de emergencia. Y esto va colgando de la Ley de Defensa contra Incendios, ¿ok? Y aquí entran las disposiciones que entregan todos los cuerpos. ¿Para qué? Para verificar la seguridad dentro de la empresa. ¿Cómo lo hacen? Dándoles el permiso de funcionamiento. Y para eso deben de cumplir con ciertas disposiciones. En primer lugar, dentro de esto, lo más importante que tener en cuenta, donde la edificación tenga más de 500 metros cuadrados construidos, donde tengan básicamente más de 3 pisos construidos y vivan más de 25 personas en el lugar, les van a pedir un sistema hidráulico de incendios. No es sistema de detección, estamos hablando de los detectores de humo, ni los pulsadores, ni las luces de emergencia, nada por el estilo. Les va a pedir un sistema hidráulico, sistema que debe estar, contar con 30 minutos de agua continua hasta que lleguen los cuerpos de bomberos para poder mitigar, o en este caso, tratar de solventar el riesgo de incendio dentro de esa empresa, ¿ok? Para poder contenerlo. Y eso está estipulado en el reglamento de prevención y mitigación de incendios. Por favor, los invito a que lo puedan descargar y lo puedan leer. No es muy largo, pero me entregan las disposiciones para los permisos de funcionamiento. A su vez, también no podemos dejar de lado la Ley Orgánica de Capacidades. Está creada en el año 2012. Por lo tanto, aquí va incluido dentro de los formatos, ¿no es cierto?, que deben de tener de construcción dentro del primer plano que se va a elaborar para edificar una empresa. En este caso, los GAT municipales van a hacer uso de la Ley Orgánica de Capacidades, ¿cierto? ¿Para qué? Para darle acceso universal al medio físico a todas las personas, ¿ok? No podemos dejarlo de lado, es muy importante la inclusión. Hoy en día ellos son parte de nuestra comunidad, por lo tanto debemos incluirlo y para eso debemos de cumplir. Y la Ley Orgánica de Discapacidades también tiene sus sanciones al respecto. A su vez, la resolución 513, que es el reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, IES, ¿ok? Aquí habla de qué cosa? De las prestaciones básicas, en otras palabras. Estamos hablando de prevención de riesgos laborales, la asistencia médica, los subsidios, las indemnizaciones por incapacidad que pueden tener, la pensión por incapacidad laboral y a su vez también, si un afiliado fallece, el montepido que va a recibir la familia. Eso habla la resolución 513, que es el reglamento del seguro de riesgos de trabajo de IES. Y más o menos para que tengan una idea, dentro de las prestaciones básicas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, están las actividades económicas, ¿cierto? Dentro de las prestaciones tenemos el área de los subsidios, pensiones e indemnizaciones. A su vez también tenemos el área de prevención, asistencia técnica, legal, difusión de métodos, normativas, técnicos, etcétera. Y las asistenciales, donde están las médicos, quirúrgicas, farmacéuticas, rehabilitación, prótesis, etcétera, que eso ya va 100% por la parte médica que le entrega directamente el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Ok? Dentro de esa resolución tenemos en el artículo 6 que habla de las enfermedades profesionales ocupacionales. Recuerden, todas estas enfermedades están determinadas en el primer anexo que tiene la OIT. Esas enfermedades están en un listado, ¿ok? No cualquiera puede ser una enfermedad profesional o ocupacional. Todo eso ya está estipulado por el organismo de control, en este caso que la Organización Internacional del Trabajo. Y los criterios de diagnóstico son clínicos, ocupacionales. En la parte clínica son signos y síntomas que está teniendo el paciente. A su vez, en la parte ocupacional, la causa y efecto de por qué en este caso esa persona se lesionó. Ok, puede ser también higiénico, epidemiológico, haciendo mediciones, ¿cierto? Eso lo hacemos directamente todos los profesionales, en este caso del área, en la parte ocupacional higiénica. A su vez viene la parte laboratorio, que son los exámenes, y el médico legal que entrega de riesgo de trabajo del IES, donde toda la información que él va a recopilar va a determinar si está dentro de las enfermedades que entrega la OIT y clasificarlas de esa manera.
¿Ok? A su vez, también el artículo 8 habla de exclusiones. Las exclusiones dice ausencia de la exposición al factor de riesgos químico, físico, biológico, ergonómico y psicosocial. ¿Ok? Ausencia de exposición, dependiendo de los estudios que nosotros hayamos realizado dentro de la matriz de riesgo del trabajo. ¿Ok? A su vez también las enfermedades congénitas y genéticas, enfermedades degenerativas y presencia determinante de alguna posición extralaboral. Tiene que estar esa enfermedad asociada 100% al trabajo que realiza dentro de la empresa, no el trabajo que puede realizar en una empresa externa o los llamados cachuelos. ¿Ok? Eso no va incorporado ahí. Eso va 100% directamente al trabajo que realiza dentro del área. ¿Ok? A su vez también hablamos en el artículo 11 de los accidentes de trabajo, que son sucesos imprevistos y repentinos, ¿cierto? Que causan directamente una acción, ¿cierto? De lesión en o perturbación dentro de una incapacidad dentro de esa área de trabajo, pero del puesto de trabajo directamente asignado a él. Y a su vez también habla de los incidentes y accidentes. Ahí vemos una imagen. Los incidentes son los que no causan lesiones y los accidentes son los que causan lesiones. Eso ya la mayoría de ustedes ya más o menos lo deben de manejar porque eso es lo básico que se debe aprender. ¿Ok? Y ahí tenemos, dice, un incidente, dice, no genera lesión, incapacidad o muerte y requerir atención de primeros auxilios en ese minuto, pero el accidente sí genera una lesión o una incapacidad o muerte, generando reposo médico por más de 24 horas y eso lo determina directamente la resolución. ¿Ok? ¿Cuáles son los eventos calificados como accidentes de trabajo? Dice, el que se produjese en el lugar de trabajo fuera de, en ocasión como consecuencia del mismo, el que ocurriera en la ejecución o a órdenes del trabajador, o emisión o comisión de servicio, en el que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del empleador u otro trabajador, el que sobreviene durante las pausas o interrupciones de las labores si el trabajador se hallara en orden o disposición del empleador, o simplemente el accidente in itinere o el llamado comúnmente de tránsito. ¿Ok? Recuerden, el trabajador tiene máximo 2 horas desde la salida de su lugar de su hogar hasta su lugar de trabajo y a su vez también del lugar de trabajo hasta su casa. ¿Ok? Pero esas 2 horas no son específicas. Tienen que ser acorde al estudio que se vaya a realizar. Porque si yo trabajo a 10 minutos directamente, el hecho de salir de mi casa y llegar al trabajo, ese es mi tiempo. Es decir, serían los 10 o 15 minutos, no las 2 horas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Obviamente le tenemos que pedir a todos los trabajadores, ¿cierto? Sus direcciones para saber dónde están y a su vez también ellos llenan un formato donde se les va a preguntar qué movilización toma y si viaja en moto o en vehículo, a su vez también por qué calles va y así sucesivamente para saber si ese accidente ocurrió en las mismas vías hacia su casa o viceversa. ¿Ok? Eso más o menos para que lo puedan entender. Y así hablamos directamente de las horas cronológicas de recorrido. Por eso les digo, son máximo 2 horas, pero dentro del periodo, es decir, del lugar de trabajo a mi casa es el tiempo que yo me vaya a demorar, ya sea en vehículo, en bus o en algún otro medio. Ok, ¿qué no se consideran accidentes de trabajo de acuerdo a la resolución? En primer lugar, cuando el afiliado es hallado en estado de embriaguez, ok, o bajo acción de cualquier tóxico o droga o sustancia psicotrópica. Y eso está estipulado dentro del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Cuando el afiliado intencionalmente por sí valiéndose de tercero causara un tipo de accidente. Cuando el accidente es el resultado de una riña, juego o intento de suicidio, salvo el caso que el accidentado sea sujeto pasivo o en el juego de la riña. ¿Ok? Cuando el accidente fuera el resultado de un delito por el que hubiese sentencia condenatoria contra el afiliado. Cuando se debiera circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor extraña al trabajo. ¿Ok? Esos no se consideran accidentes de trabajo. ¿Ok? A su vez también, ¿cuáles son las prestaciones? De acuerdo a la resolución, tenemos asistencia médica, subsidios, pensiones, invención y Montepío. ¿Ok? Y eso están relacionados directamente dentro de las prestaciones. ¿Ok? Dice, las prestaciones de accidente de trabajo. El derecho a las prestaciones originadas por accidente de trabajo se genera desde el primer día de labor del trabajador.
bajo relación de dependencia o sin ella. ¿Cuánto tiempo voy a tener para registrarlo? 15 días máximo. Y debo registrarlo directamente en el IES. ¿Ok? A su vez también, el artículo 17 dice que en caso de que tenga un accidente profesional o ocasional del trabajador bajo relación de dependencia, debe de tener mínimo, por lo menos, 6 aportaciones mensuales, en otras palabras, 180 días inmediatos superiores y de forma consecutiva para que pueda tener un diagnóstico inicial de una enfermedad ocupacional, para que se pueda atender, ¿ok? En cualquiera de las instituciones del IES, ¿ok? A su vez también tenemos los efectos de los siniestros, tenemos incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad total, incapacidad absoluta y muerte. Todos esos tienen diferentes tipos, digamos, de pagos, llamémoslo así, de siniestros cuando entramos en un proceso de jubilación por incapacidad, ¿ok? Eso está determinado directamente junto con la resolución que va a entregar el médico y a su vez también está estipulado dentro de la resolución 503. ¿Ok? Luego dice, el artículo, bueno, dice, del aviso del accidente de trabajo o enfermedad profesional o ocupación. Dice el artículo 43, los avisos de accidente de trabajo o de enfermedad profesional o ocupacional se lo realizará en el portal del IES, en riesgo de trabajo del IES. Allí hay que llenar directamente. ¿Cuántos días tengo para reportar el accidente? Tengo 10 días laborables, ¿ok? Esos 10 días es para reportar directamente el informe de accidente, ¿ok? Hay que tener en claro que hoy en día ya no se presenta en físico, sino que se llena directamente en la página web. Ya no se está haciendo manual, sino que se llena directamente y para eso tengo 10 días y para eso tengo que tener también el informe, en este caso, local dentro de la empresa, dando muy claramente en base a las entrevistas que pueda tener con las personas alrededor de qué fue lo que sucedió con ese trabajador para poder determinar. ¿Okay? Entonces, ¿cuántos días tengo? 10 días para poder reportar. ¿Okay? Entonces, y aquí dice, el empleador deberá presentar el aviso en términos de 10 días laborales contado a la fecha del siniestro. Y el 45 dice, el empleador dará aviso de presunción de enfermedad profesional o ocupacional al término de 10 días contados de la fecha realizado el diagnóstico médico presuntivo inicial por parte del médico de la empresa o la unidad de salud. Eso ya depende directamente dentro de esa misma actividad que vaya a realizar. Es decir, ya sea por un accidente laboral o una incapacidad que pueda tener. Y eso está determinado por el médico interno dentro de la empresa, donde va a dar un diagnóstico presuntivo, ¿ok? Y para eso, en ambos casos, en cualquiera de los dos, vamos a tener 10 días laborales para poder, en este caso, poder informar al riesgo de trabajo del ICE. ¿Ok? ¿Qué accidentes de trabajo son identificados? Los accidentes calificados como típicos por procesos mortales que generan incapacidades permanentes y los accidentes que generan incapacidad temporal mayor a un año. ¿Qué accidentes de trabajo no son investigados? Los accidentes que provoquen incapacidad temporal de hasta un año y no generen prestación de seguro general de riesgo de trabajo, excepto aquellos que pueden ser repetitivos. Accidentes initíreos o de tránsito, siempre y cuando el vehículo no sea de uso exclusivo para el transporte de la empresa. Accidentes debido a la inseguridad pública. Todos esos yo lo puedo investigar, pero internamente. No van a ser reportados directamente al servicio, perdón, al riesgo del trabajo del INS. ¿Ok? A su vez también tenemos los mecanismos de prevención de riesgos del trabajo, de los cuales las empresas deberán implementar mecanismos de prevención, como el cumplimiento obligatorio de normas legales, reglamentarias, que incluye dentro de la área técnica, identificación de peligros en base a la matriz, mediciones de factores, eso ya, por ejemplo, cuando tenga que hacer mediciones de luz, cuando tenga que hacer mediciones de temperatura, ¿cierto? Eso es muy importante y esas mediciones obviamente hay que hacerlo con equipos calificados y certificados. A su vez también tengo lo que es la evaluación de factores de riesgo. Ya dependiendo de la matriz, puedo empezar con una matriz pequeña, una matriz de 3x3, en este caso que puede ser una de William Fine, o puedo ocupar una matriz hiper que ya es mucho más amplia donde puedo analizar directamente los puestos de trabajo. ¿Ok? A su vez también tengo que hacer una vigilancia laboral o de la salud y evaluaciones periódicas que eso se deben ejecutar directamente por el médico ocupacional dentro de la empresa durante un periodo de tiempo específico, que eso es anual. Eso se programa y directamente lo hace directamente el médico dentro de él. ¿Ok?
A su vez también la resolución 517, ¿cierto? Que es del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, habla del Reglamento General y Responsabilidad Patronal, donde hablamos de la enfermedad común, invalidez, vejez, discapacidad, muerte, cesantía, desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y aquí tenemos algo muy importante. Dentro del acuerdo ministerial 1404, que lo repetí también hace unos minutos atrás, que habla directamente de los dispensarios o consultorios médicos dentro de la empresa, como quieran llamarlo, esto aplica a más de 100 trabajadores dentro de ella, ¿ok? Y a su vez, detalla algo muy importante. La carga laboral, de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tiene, es cuántas horas el médico debe realizarlas dentro de la empresa. Es decir, si de 100 a 200 trabajadores existen, el médico puede ir 3 horas al día. De 201 a 404 horas, de 401 a 605 horas, de 601 a 800 trabajadores, 6 horas. Y si sobrepasamos, en este caso, más o menos, perdón, 801 a 1000, 8 horas diarias. Si sobrepasamos los 1000, por cada 200 en exceso, 1 hora adicional del médico. En otras palabras, de 800 trabajadores en adelante, si no sobrepasamos los 1000, generalmente es el médico que debe estar de planta sus 8 horas diarias ahí. ¿Ok? Si sobrepasa, el médico tiene que hacer 1 hora más. ¿Ok? Por cada 200 trabajadores sobrepasando los 1000. Ya estamos terminando. Dentro de las otras normas que tenemos dentro del país, tenemos las normas con las que nosotros nos tenemos que respaldar, que es básicamente de la INE, que es del Servicio Ecuatoriano de Normalización. Aquí les voy a presentar algunas, donde tengo la INE en 3864, que reemplaza la INE 437, si no me equivoco, que es la normativa de señalética. Aquí hablamos de la normativa de colores. Luego tenemos la 2841 de colores de gestión de residuos, la 147 casco, 812 extintores, la 1467 tarjeta de seguridad, la 1924 del calzado, la 2068 los equipos de respiración, okay, la 2266 equipos riesgos químicos, de todos los riesgos asociados, la 2288 etiquetado de químicos, la 2348 respiradores de material particulado, la 2423 respiradores, digamos, de las mascarillas con los respiradores asociados, la 217 que son los equipos anticaídas. Todo esto es muy importante. Todo el trabajo que nosotros realizamos como prevencionistas de riesgo dentro de las empresas debe estar basado en base a las normativas. Yo no debo hacer nada al yo creo. Básicamente, yo me tengo que basar en base a la norma. Si no existe la norma en el país, o sea, no tengo una norma INE en específica, puedo tomar una internacional para hacer la referencia. Pero normalmente me tengo que basar primero en el área local. Si la INE da una norma específica, me tengo que basar en ella. ¿Ok? Si esa norma no está completa, si ustedes la leen, al final de ellas van a decir, se hace referencia a una norma española, a una norma americana, o ya sea a las NFPA, a las OSHAs, etcétera, etcétera, todo a las ISOs, como quieran llamarla, pueden tomarla y aplicarla. Pero en primer lugar debemos ocupar las normas locales que tenemos las INE. Y por mi lado, muchas gracias. Espero que les haya gustado esta exposición bastante rápida de todos los fundamentos y legislaciones que estamos teniendo en el país. Espero que les haya quedado un poquito claro. Nos pasamos unos 14 minutos, pero era importante para mí dejar un poco claro este tema para que efectivamente les quede más claro en realidad que el trabajo que nosotros realizamos como prevencionistas de riesgo estamos basados en normativa de gobernanza, a normativa legal, a leyes y reglamentos que tenemos en el país, de los cuales con ella nosotros podemos ejecutar todas las acciones de prevención en seguridad de nuestros trabajadores. Muchas gracias. No sé si habrá alguna pregunta de por medio para poder contestarla. Yo les agradecería para que la hagamos cortita y puedan los otros expositores poder continuar con sus exposiciones. Muchas gracias, mi amigo Eric. Muy buena tu presentación. Tenemos una preguntita aquí en el chat, que nos ayudes, por favor. Dice, ¿las incapacidades por enfermedad general afectan la prima de riesgo? Claro que sí. Hay que tener en cuenta que todos los seguros asociados, generalmente si existe una preexistencia, va a apuntar directamente
a subir, en este caso, la prima que pueda tener dentro de la empresa. Ahora, si no ha sido determinada con anterioridad y sale durante el proceso, no debería afectar, es parte de, pero si ya tengo una preexistencia, en este caso sí podría afectarla de una u otra manera. ¿Ok? Eso también es manejable dentro de la empresa, de cómo se vaya a elaborar dentro de los exámenes ocupacionales que se vayan a hacer en primera instancia cuando tengamos al trabajador que ingresa. Por eso es muy importante los exámenes preocupacionales, es decir, el examen que tenemos que hacer al trabajador para el área específica para saber cuáles son, en este caso, sus dolencias y cuáles son, mejor dicho, cómo viene entrando, cómo lo vamos a recibir. Y en ese caso, dependiendo del proceso, ¿cierto? Cómo lo vamos a poder seguir ayudando también. Eso es lo más importante. ¿Alguna otra? De momento tenemos esa inquietud nada más. Bueno, bueno, por mi lado, muchas gracias. Agradezco mucho a todos ustedes. Me alegro que me hayan escuchado un poquito. Es un tema que realmente me apasiona. Doy dentro de la universidad donde estoy, que es el Instituto Tecnológico Argos, doy las clases directamente de toda el área de seguridad, salud y trabajo y a su vez también el área criminalística por mi expertise también que tengo profesional. Estoy a disposición también más adelante en cualquier consulta que quieran tener alguno de los participantes para poder aclarárselas de alguna manera, ya sea verbal o escrita, dependiendo de. Por mi lado, entonces, agradezco mucho a la corporación la oportunidad que me dio por participar en este seminario y a su vez también la oportunidad de pertenecer a su staff de instructores durante este periodo de tiempo. Por mi lado,